Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo programa de Metas. El día de hoy estoy igual muy contenta, muy emocionada porque tengo de invitado a una persona que conozco de hace muchos años y que de hecho fue pues un parteaguas en mi vida y en todo lo que tiene que ver también en la comunicación y obviamente en la actuación, y entonces para mí estoy muy feliz porque el día de hoy hablaremos sobre las artes y el teatro y tendremos como invitado a mi profesor de la secundaria, el maestro Fernando Pérez, quien es pues docente y también es actor. Así que, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Rubí. Igual de feliz de estar aquí compartiendo contigo. Ya habíamos tenido algún contacto desde que había salido y bueno, a mí me enorgullece mucho el reencontrarme con aquellos que fueron mis alumnos y verlos hoy cómo se están desarrollando dentro de su actividad profesional maravillosamente como tú. Sí, justo nos encontramos el año pasado cuando usted nos extendió la invitación a algunos exalumnos, pues para hablar, ¿no?, con los jóvenes de la secundaria. Entonces, para mí fue un momento muy especial. Le comentaba a mi esposo que en la secundaria, pues obviamente yo entraba, ¿no?, con las ilusiones a la escuela y el hecho de regresar ahora en otra faceta. Híjole, pues para mí fue un orgullo y que usted, ¿no? Pues todavía esté ahí. No, que nos extendiera la invitación. Yo creo que ya la mayoría de que nos sigue ya sabe cuántos años tengo, entonces ya pasaron muchos años y muchas generaciones. Y entonces, pues ya entrando a este tema de las artes y el teatro, me gustaría saber de dónde nació el amor por el teatro y esto de la actuación, porque en la semblanza que usted me compartió, pues usted estudió la licenciatura de Derecho en la UNAM. Entonces me gustaría saber de qué momento fue del Derecho a las artes. A la izquierda, las artes. Bueno, dentro de la historia, desde que yo era muy pequeño, siempre me gustaron todas las cuestiones relacionadas con las artes. Me acuerdo perfectamente que jugaba con unos títeres que me habían comprado y hacía mis funciones, invitaba a todos los niños de la calle para que fueran a ver la representación que hacía de los cuentos, y podía hacer, ahí me di cuenta que podía hacer diferentes voces y que podía captar la atención de las personas siendo yo un niño como ellos, ¿no? Podía hacer entonces las representaciones de estos cuentos ahí en mi casa. Siguió el recorrido y al llegar a la secundaria, pues comencé a aprender algunos instrumentos, la guitarra, ¿no?, que me hizo compañía con algunas canciones, y sobre todo cuando uno es adolescente, bueno, pues se vuelve una cuestión indispensable, ¿no?, la situación de conquistar a través de la música. Llegué a la preparatoria y saliendo precisamente tenía yo la disyuntiva, porque realmente pues siempre me entusiasmó el poder estudiar la carrera de teatro, pero también sabía perfectamente cuál era la situación real de que muchos, aún estudiando, aún teniendo todo el conocimiento, pues no tienen trabajo. Esa es la realidad, ¿no?, que hay que decirla también. De alguna manera, entonces, empecé a estudiar la carrera de Derecho para ver si podíamos compaginar, porque iba yo en la mañana a la universidad y en la tarde iba a la escuela de teatro, ¿no? Estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo, o sea, mi pasión, pero también consciente de que iba a requerir tal vez alguna otra situación de más seguridad y no estar a la expectativa de que pudiera ser a lo mejor un actor hasta galardonado, pero que al día siguiente la obra se acabara y no tuviera yo trabajo. Entonces, de esa manera fui combinando hasta que afortunadamente, sin pensarlo, porque eso sí, nunca lo planeé, no estuvo dentro de lo que, dijéramos, yo tenía pensado. Mis maestros en la escuela de teatro vieron que tenía facultades para dar clase, que es muy diferente el hecho de tener las facultades artísticas para actuar, ¿no? Se dio que fueron a preguntar de una preparatoria particular si alguien podía ir a dar clase, y entonces ellos fueron los que me
recomendaron, los primeros que me recomendaron, Bárbara Gil, Javier Rojas, para que fuera a probar suerte, a ver si funcionaba yo como maestro en una preparatoria. Para mí era además un susto tremendo porque, pues bueno, tenía 20 y tantos años y los de prepa, los más grandes, pues estaban de 18 y algunos hasta de 20, los que iban un poquito más atrasados, entonces pues estaban muy cercanos a mi edad. Así es que me iba yo todos los días muy trajeado como para hacer la diferencia con aquellos mis primeros alumnos. Pasaron un par de años más o menos y por una situación también, ¿no?, que el destino siempre va jugando un poco en la vida de nosotros. Una persona también muy importante que fue director de la secundaria técnica número 10, Artes Gráficas, el ingeniero Vilchis, supo de mí que daba clase de teatro y todo, y a él le interesó que pudiera haber un maestro de teatro en la secundaria que él dirigía. Y en aquellos años los directores eran los que proponían, naturalmente con un perfil académico. Para entonces yo ya había terminado la carrera de teatro. Y él me ofreció que pudiera yo ir a trabajar, que es totalmente diferente, porque la escuela preparatoria donde trabajé primero era una escuela particular. Y el ir a trabajar ahora a una secundaria oficial, pues con otras características, pues me llamaba la atención. Entonces acepté esa invitación, ese ofrecimiento, que eran poquitas horas, creo que eran 16 horas las que tenía yo en ese momento para ir a dar clase en la secundaria. Entonces así comenzó mi historia como maestro de teatro. Primero, ¿no?, en la carrera, que los maestros observaron que a lo mejor podía funcionar, luego en la preparatoria, a donde comencé a dar clase, y finalmente llegar a la secundaria por ahí de 1986. Okay. Me causa mucho ruido lo que usted nos decía al principio, que una cosa es actuar y otra cosa es ser maestro, ¿no?, de teatro. ¿Cuál es la diferencia, no? Porque entonces quiere decir que no todo mundo puede ser como docente, ¿no?, en esta arte. Y yo creo que eso se podría representar en cualquiera de las carreras. Uh-huh. Puede haber un ingeniero que sea excelente, maravilloso, y que si lo ponen a dar clase de matemáticas, pues nada más no funciona, ¿no? Y al revés, no puede ser que a alguien se le dé más el hecho de compartir sus conocimientos. ¿Qué es eso? No únicamente tener los conocimientos, sino cómo puedo acercar esos conocimientos a una comunidad, que serían los alumnos, y que haya ese entendimiento, ¿no? Esa magia entre maestro y alumno. Entonces esa sería la diferencia, no nada más saber, ¿no?, que naturalmente eso sería el primer paso, el saber, sino después cómo voy a comunicar eso que sé a otros seres humanos y ver que realmente están aprendiendo. Ok, eso es muy interesante, cada día uno aprende más. Y ahora en estas cuestiones, yo como lo dije al principio, usted es una persona, creo que también fundamental en todo esto de lo que he hecho, y es que si bien algunas de las personas, digamos que la universidad y la preparatoria los marca, creo que en lo personal y en los que al menos estamos en un grupo de teatro, creo que todos somos la secundaria, y la mayoría tiene que ver con el teatro, pero más que nada porque a lo mejor algunos saben, a lo mejor otros apenas se van a enterar, no sé, pero cuando yo estudiaba en la secundaria había un grupo de teatro que era externo, que usted daba clases, y entonces quisiera saber de dónde surgió esta idea de hacer ese grupo de teatro, porque no solamente era teatro, era baile y bueno, también creo que era guitarra. Ajá, entonces, ¿de dónde fue todo esto? Bueno, dentro de la currícula que tiene la SEP está obviamente la materia artística, pero como una materia, no para que te vayas a dedicar, y lo seguimos comentando con los alumnos. No es que aquí vamos a formar actores, actrices, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene otras características la clase de artes, que es muy, muy importante, que bueno, ya comentaremos un poquito adelante. Pero decía yo, dentro de todo este universo de alumnos, hay varios que, además de tener las facultades artísticas, quieren hacer otro tipo de trabajo, no únicamente quedarse tal vez en la parte más teórica. Bueno, pedí la autorización con el director en ese momento, ¿por qué no hacer un grupo a donde ensayemos
fuera de lo que es el horario de clase. O sea, no los vamos a distraer en las materias que todos tienen que llevar a la salida de las 2 a las 3 de la tarde o los sábados, porque de esa manera realmente vamos a captar a los alumnos que quieran pertenecer. Y así lo hicimos, ¿no? Organizamos, vimos que había suficientes alumnos y entonces comenzamos ya con lo que serían los montajes. Claro, vamos a decir que no de manera profesional, nunca teniendo en consideración la cuestión de que lo tienes que hacer de una manera perfecta, porque estamos todavía hablando de adolescentes, pero que ese juego sirviera dentro de cada uno de ellos para tener mayor seguridad, para afianzar rasgos de su personalidad, para hasta darse cuenta ellos mismos hasta dónde podrían ser sus alcances como personas. Y afortunadamente tuve la suerte, porque eso también es parte, junto con el trabajo, de la suerte que muchas generaciones trabajaron muy fuerte y se hizo un grupo muy distinguido por muchos años. Hicimos montajes desde cosas clásicas como Don Juan Tenorio de José Zorrilla, como decías hace rato, ¿no? Los musicales, o sea, se iba complementando toda la parte del baile, que siempre me apoyó una alumna, fue alumna, luego exalumna. Ella se fue a estudiar también, tanto en el Instituto Andrés Soler, en el taller coreográfico de la UNAM, para apoyarme y hacer los montajes de las coreografías de las comedias musicales, que siempre son atrayentes, sobre todo en esa edad. También la parte tradicional de nuestro país, porque por muchos años montamos pastorelas y participamos ya exteriormente, o sea, no nada más las hacíamos para lo que era nuestra comunidad educativa, la escuela, sino que también, ahora vamos a ver si hay algún concurso, si hay alguna manera de llevarlas a otro lugar. Y entonces fuimos ganando, no digo en fama, ¿no? Para mí era más importante el ver la satisfacción y el ver cómo se iban desarrollando los alumnos al presentarse ya en diferentes teatros, desde el Teatro Venustiano Carranza, la Carpa Geodésica, el Teatro Benito Juárez, premios ya en Bellas Artes. Entonces, poco a poco, porque eso se va construyendo día con día, se fue logrando ese reconocimiento de los alumnos y del trabajo que hacíamos con ellos. Sí, de hecho, yo de usted vi sus primeras obras por mi hermana, porque mi hermana a usted le dio clase. Sí. Entonces ella estuvo en José el Soñador, creo que como bailarina, y también estuvo en una pastorela. Y en El Diluvio que Viene. Sí. Porque ahí tenemos, además, que es importante, lo sigo diciendo hasta actualmente, el que no nada más quede en la memoria gráfica, o sea, está en las paredes del Salón de Artes las fotos de muchas de las obras que hicimos, para que tengamos el recuerdo y en las generaciones actuales vean que hay una historia que se ha formado dentro de su escuela. Sí, de hecho yo cuando veía a mi hermana yo decía, ¿qué se sentirá? Y cuando yo ya entré a la secundaria, entonces me dice mi hermana, si está el grupo, se entra. Entonces con usted me tocó estar igual en una pastorela ahí bailando, que de hecho no lo había recordado hasta hace ratito, que estuvimos en el Zócalo, en el Zócalo estuvimos ahí en el escenario, creo que fue uno principal o algo así. Me tocó bailar. Eso es muy importante ya que lo señalas, porque eso ya no lo organizaba la escuela. Como decía yo, ¿no? Íbamos con otras organizaciones, mostrábamos nuestro trabajo e iban seleccionando dentro de las diferentes categorías lo que estaba mejor. Entonces, qué orgullo tan importante el poder presentarse en el Zócalo con una pastorela. Y además me decían, es que estos alumnos parece que llevan años haciendo las cosas, porque con los micrófonos y saber trabajar perfectamente con los micrófonos, las tonalidades y los que cantaban y los que tocaban, o sea, había un ensamble que realmente, sí, obviamente habíamos ensayado muchísimo para llegar a todo eso y la satisfacción de poder presentarse ahí. De hecho, ahorita que lo dice, en el grupo de baile anteriormente, o sea, hace muchos años, en TV Azteca estaba Ciclón Azteca, que de hecho creo que a mí, no sé si me tocó participar como en 2 o en 1, pero era muy emocionante porque de hecho iban como, no sé si eran juez o jurado o algo así,
que iban a las escuelas y de hecho nosotros nos presentamos ante todos los alumnos y en ese momento, o sea, para mí era wow, porque era de arréglate y peínate y ahora haz esto y ahora haz aquello. Entonces son de las experiencias que siempre atesoraré. Pero recordarás entonces que junto con lo de la coreografía y la parte artística, que es una cuestión importante en la enseñanza que a lo mejor no se valora hasta pasados los años, es esa cuestión de ser camaradas, de apoyarse, de estar arreglándose al mismo tiempo y yo te pongo esto y yo te pongo aquello y te ves bien, y porque una de las constantes que siempre tuvimos es que realmente los alumnos pudieran crecer como personas. No quería envidias, no quería recelos entre los alumnos, sino que tuvieran esa situación, a lo mejor les decía yo, no todos de amistad, pero sí de respeto, porque en todos los trabajos se va a funcionar mejor si hay una buena relación entre los integrantes de esa pequeña comunidad. Ahora, de justo lo que nos decías, ¿no? De respeto y todo esto, ¿cómo es que impacta el teatro, pues, en la actuación, bueno, y la actuación en la vida de los jóvenes? Hace rato precisamente comentábamos, ¿no? ¿Por qué está esa materia? Porque luego algunos dicen, ¿y eso para qué me sirve, no? Como en muchas de las cosas, ¿esto para qué me va a servir? Entonces uno trata de decirle, fíjate, es la única de todas las materias que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Nosotros nos diferenciamos de los animales o de los seres vivos por eso, precisamente, porque somos los únicos que tenemos cómo expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, que ya a veces lo dudaría, porque hay tantos seres como los perritos, por ejemplo, ¿no? Que nos muestran de una manera tan fuerte esas emociones que yo ya diría, pues yo creo que ya no nada más los seres humanos, a lo mejor los seres humanos más conscientes, ¿no? E igual, entre comillas. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Vamos a jugar, vamos a mover nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque es importante que podamos crecer. Nuestra sociedad, definitivamente y desafortunadamente, está llena de violencia, impactada precisamente por cuestiones que pues no tienen nada más que ver con la escuela, ¿no? Cuestiones sociales que vienen de muchos años atrás. Entonces, si nosotros podemos hacer estos pequeños espacios en la escuela donde digas, yo sí quiero ir. ¿Por qué? Pues porque me emociona esto, porque me van a poner una película, porque voy a hacer un ejercicio, porque voy a cantar una canción, entonces ya estamos ganando una condición diferente en los seres humanos. Hay escuelas que tienen música, ¿no? Y entonces se dedican más a ese perfil. Otras que tienen danza, otras que tienen artes visuales, aquí que tenemos la fortuna del teatro. Entonces, creo que las artes, desde que apareció el ser humano, tienen una importancia trascendental, ¿no? Bueno, tan es así que gracias a muchas de las cosas que nos han quedado desde hace muchos años, ¿no? Podemos admirar, por ejemplo, las pirámides, podemos tener los escritos de Shakespeare, podemos escuchar la música de Beethoven, de Tchaikovsky, ¿no? Y que son cosas que nos siguen alimentando el alma. Entonces creo que las artes han jugado un papel muy importante y lo siguen jugando a través de la historia. Hace ratito, fuera de cámaras, estábamos platicando que justo a veces usted da a unas generaciones y años después se encuentra que esa generación ya tuvo hijos y entonces ya no solamente le dio, se puede decir que al hijo que está ahorita, sino también a la mamá, ¿no? ¿Cómo es que acá, o usted ha visto algún cambio en estas generaciones? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Sí, bueno, afortunadamente, yo siempre digo afortunadamente porque busco el lado positivo. Son tantos años ya, 38 de estar como docente, que me ha tocado tener dos generaciones. O sea, actualmente debo de tener como 3 o 4 alumnos que sus papás o mamás fueron mis alumnos también. Sí hay diferencias, definitivamente. Actualmente estamos bombardeados por todas estas cuestiones, plataformas, teléfonos celulares, que no había cuando yo comencé, ¿no? Y que siempre también les digo, si buscáramos la forma en que nos sirvieran positivamente, pues claro, como todos los inventos, ¿no? Van a ayudarnos para
poder mejorar en muchos de los aspectos, pero si nos sirven nada más de distractor, si estoy en una clase y quiero estar todo el tiempo en el celular, pero viendo si me mandaron un mensaje, si subieron no sé qué cosa, etcétera, etcétera, o buleando a los demás, entonces es cuando ya marcamos, ¿no?, una cuestión hacia la parte negativa. Y creo que eso es uno de los factores en los que más se lucha en las escuelas en general actualmente. Son muchos adolescentes que están enfocados más en sus redes sociales que en su realidad y ver cómo pueden mejorar, y que entonces es un distractor, es un factor de distracción en lugar de ser un apoyo dentro de su conocimiento. Esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Estábamos hablando de la violencia, de que la sociedad pues tiende muchas veces a no darles toda la atención a estas generaciones, y si le agregamos esto de las redes sociales, más todavía para ponerle otra cucharada a esa situación conflictiva, la pandemia, pues nos hizo así como que una crisis total con los jóvenes, porque pues muchos no le ven interés. Ya no hablo de mi materia, ¿no? En general, pues ¿por qué estoy en la escuela? ¿Para qué voy a aprender esto? ¿Cuál es mi futuro? ¿De qué se va a tratar la vida? ¿No? Y entonces eso es lo que uno trata de rescatar actualmente más. A veces me voy más a eso que al conocimiento, a lo que puedan tener en otros aspectos más. A ver, ¿no? Vamos a intentar aterrizar en la plataforma de las emociones, porque como seres humanos están así como que desbalanceados. Ok, nos dice que lleva muchos años, ¿no?, en la docencia. Si bien usted ha pues dado clases a muchas personas, ¿no?, las ha visto crecer, ¿qué es lo que usted ha aprendido de todas las generaciones? Pues de todos siempre les digo, hay muchas cosas que yo tengo que aprender y seguir aprendiendo. No porque yo tenga tantos años, digo yo ya lo sé todo. Al contrario, puede ser que alguien de los que sea mi alumno actual me enseñe una cosa que jamás se me hubiera ocurrido. De las generaciones actuales, por ejemplo, a usar la tecnología, porque también nosotros, ¿no?, tenemos que ir a la par. Ahora también nuestros planes, programas. Es más, en la pandemia que citaba yo, el hecho de aprender a dar clase por el teléfono a control remoto y a ver cómo voy a hacerle para crear el grupo y ahora cómo les llamo, y todo eso, ¿no?, son los aprendizajes que uno tiene de las generaciones actuales, que están más inmiscuidos en la tecnología. De otras generaciones es, como te decía, ¿no?, la satisfacción de ver cómo se van desarrollando en el plano profesional, que eso pues siempre nos va a llenar de orgullo. Qué mejor, ¿no?, que una generación pudo aprender y que me supere, que ese es uno de los objetivos, ¿no?, que superen al maestro, porque seguramente así vamos a avanzar más como sociedad. Ok, me gustaría saber, para aquellas personas que quisieran o incursionar o tuvieran alguna curiosidad en estas cuestiones de la actuación, si nos podría recomendar ya sea un libro, una serie, una película, ¿no?, para ver como toda esta parte, si usted nos podría decir alguna. Bueno, en relación a los que quieren a lo mejor una carrera artística, creo que es más el acercamiento a alguna de las escuelas, ¿no? En lo que me decías de películas, por ejemplo, pues hay muchas películas que son biografías prácticamente de grandes personalidades del teatro. Una película que yo podría decir es Shakespeare apasionado, ¿no?, que ahí nos muestra la vida de este gran autor, que para mí es uno de los autores mayúsculos. Dentro de lo que es nuestro idioma, yo creo que en serie, porque muchos a veces ven el libro del Quijote y como ven un librote así, dicen, uy, no, de aquí a que me lo voy a terminar, no, me da mucha flojera. Pero hay hasta el Don Quijote para niños, o hay una serie o película, o ya hablamos de comedia musical que tiene algo que ver, como El Hombre de la Mancha, ¿no?, que llegó a ser Sofía Loren. Entonces tenemos esto. Aquí también se hizo, me acuerdo de la versión que hizo Claudio Brook, Nati Mistral y otras más
más recientes. Entonces, esas tienen que ver más o menos con los grandes personajes del teatro, de la literatura. No sé, hace creo que unos 3 años estaba también una película que me encantó de Van Gogh. Bueno, la película de Amadeus, ¿no? Sobre Mozart. Entonces, ahí nos pueden dar más o menos una directriz en relación a los grandes maestros, sea de la música, de la pintura. Bueno, aquí tenemos también hasta 2 películas habido de Frida Kahlo, una que hizo Ofelia Medina, la otra que hizo Salma Hayek, ¿no? Porque también nosotros tenemos obviamente grandes maestros en todas las artes. Entonces eso sería muy recomendable. Ahora que son más visuales las generaciones, pues están ahí las películas, y que ahora también las pueden hasta descargar más rápidamente. Nada más es buscar y ya la tienen. No es como antes, híjole, a ver a dónde la encuentro, ¿no? Ahora muy rápidamente pueden ver todas estas grandes biografías y que tienen que ver con las artes. Ya nos platicaba que, bueno, es docente, hizo un grupo de teatro y entonces pareciese, actúa en telenovelas, ¿no? Ha hecho obras de teatro, es que hace grabación de discos, CDs y diferentes proyectos. ¿Cuál es su siguiente meta? ¿Qué es lo que viene? Bueno, quisiera primero llegar a 40 años como profesor, jubilarme, pero seguir trabajando dentro de las cuestiones artísticas. O sea, uno de los trabajos que me encanta es la televisión. Entonces he tenido la fortuna hasta el momento de hacer 46 telenovelas, tal vez dedicarme más a eso, pero no olvidarme de todo lo otro, que a lo mejor no nos va a dejar un recurso económico, pero sí nos deja una gran satisfacción. Si buscan, por ejemplo, en The Gest Media, hay una gran cantidad de material de el que he realizado. Hay, por ejemplo, una serie que a mí me gusta muchísimo, que son las cartas de Margarita y Benito, que hablan sobre cuando Margarita Maza de Juárez tuvo que irse a los Estados Unidos refugiada, cuando vinieron los franceses, ¿no? La invasión francesa y el imperio de Maximiliano. Entonces, ese es un trabajo que está grabado, que se leyeron ahí las cartas. También hay un personaje que tengo, un títere, recordando mis inicios infantiles, que se llama El Maestro Nando, a donde son 20 cápsulas en relación al marco de convivencia. El marco de convivencia es cómo se rigen todas las escuelas en la Ciudad de México en relación a cuáles son los derechos, pero también los deberes de los alumnos. Entonces, se me ocurrió que podríamos hacerlo con un títere y que se iban explicando en cápsulas de unos 4 o 5 minutos cada uno de estos incisos importantes. Entonces, pues hemos ido perfilando para poder hacer muchas otras cosas externas. Hemos hecho también muchos programas de telesecundaria que además sirvieron ahora que estuvo lo de la pandemia. Todo esto que estuvieron pasando de las clases para que los alumnos pudieran seguirlas en casa, ¿no? Eran trabajos que ya se habían hecho en el propio salón de artes ahí de la escuela y con alumnos presentes y que eran para telesecundaria. Entonces, todas estas cosas me apasionan. Obviamente son cosas que he hecho con mucho cariño, sin ningún tipo de lucro, para que pues ahora fácilmente las puedan buscar. La página, ahora sí, si me permites nada más del comercial, claro, es de Gest Media, ¿no? De Gest, que es Dirección General de Educación Secundaria Técnica, de Gest Media, que es a donde tanto hay programas de radio como de televisión, y no solamente de nuestra escuela, de la Técnica 10, sino que hay programas de todas las escuelas de la Ciudad de México. Ok. Y bueno, ya para finalizar el programa, me gustaría saber si ahorita se encuentra en algún proyecto, si nos los quiere compartir, más que nada si es que ya sea producciones de teatro para que lo vayan a ver, o cuestiones de, no sé, de cine o televisión. Pues de televisión, eso es lo que estamos haciendo una telenovela que se va a estrenar en la segunda semana de junio, que se llama Tierra de Esperanza. Entonces, ahí los invito para que vean la
telenovela, va a pasar a las 9:30 de la noche en el Canal de las Estrellas. Ese es el proyecto más reciente, ¿no? Junto, obviamente, combinado con el trabajo de la escuela. Y bueno, nos abre además ahí un universo muy grande, porque personalmente el ir a grabar a otros estados, como el estado de Yucatán, y conocer pues muchas cuestiones de sus tradiciones históricas, ¿no? Desde los mayas. Hay un museo muy interesante en Progreso, Yucatán, que es un museo sobre el meteorito, aquel meteorito famoso que cayó hace millones de años y que con él desaparecieron los dinos de la faz de la Tierra, pero bueno, ahí está explicado perfectamente lo que decía del mundo maya, la cuestión de las canciones, porque ellos son trovadores por excelencia, ¿no? Desde la época de Guti Cárdenas hasta Armando Manzanero, que seguimos ahí añorando su partida. Entonces, bueno, todo eso, ¿no? Da tiempo para irlo conociendo tal vez un poco más cerca, junto con la grabación, obviamente, de la novela y bueno, en una hacienda enequenera, de cuando el oro verde, que así le siguen llamando, fue el boom a finales del siglo XIX, principios del XX, ahí en el estado de Yucatán. Entonces, pues yo los invito, porque tiene obviamente paisajes maravillosos, actuaciones extraordinarias, ojalá y puedan seguirla. Ahorita que nos comparte que está, bueno, haciendo una telenovela, me surge una duda si hay alguna diferencia entre el actor de teatro, el actor de novela, o sea, las técnicas son diferentes. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, sí tiene sus diferencias. Obviamente, el que es actor debe de saber diferenciar todas las cosas, ¿no? En la cuestión de la televisión, actúas para la cámara, porque en la cámara pues son millones los que te están viendo, entonces debes de saber cómo va a ser tu matiz, ¿no? Que es un poquito más bajo, siempre te van diciendo, esta es tu cámara por acá, o sea, porque generalmente son con 3 cámaras que se tiene que tomar. Entonces sí hay una técnica. En este caso, por ejemplo, me gusta que además la telenovela, muchas de las escenas el director las está marcando de memoria, porque en otras que me ha tocado trabajar, pues hay que saber también utilizar el apuntador electrónico. Entonces son esas diferencias. En el teatro pues obviamente es todo de memoria, es en vivo, no tenemos la situación como en la televisión, que pues si te equivocas cortas y repites la escena, ¿no? En el teatro pues es ahí, y ya si te equivocaste ves cómo le compones. Tu voz obviamente tiene que tener más presencia, más volumen, aunque ahora ya sabemos que también el teatro tiene el recurso técnico de los lavalier, ¿no? Pero bueno, es diferente. Igual los movimientos, ¿no? Son mucho más grandes para que te puedan ver hasta la última fila. En cine los movimientos son un poquito más cortos, porque pues la pantalla es gigantesca, entonces cualquier cosa que hagas pues se multiplica. Entonces sí tiene esas diferencias, igual que para radio. A mí me encanta la cuestión de la radio. Como decía hace rato, que en The Gest Radio hemos hecho muchas cosas, aún con los alumnos. Por ejemplo, me gusta mucho llevarlos para hacer teatro en atril, o sea, que lean, porque es otro de los propósitos, que aprendan a leer mejor, y luego en el teatro a darle las tonalidades a los personajes, al crear los personajes solo con la voz. Entonces ese es un trabajo muy bonito. Está en teatro, televisión, telenovelas. ¿Cuál de todos los proyectos de los cuales usted ha participado, y si no, pues también ha creado, cuál sería el que usted más, digamos, atesoraría? Porque pues si bien le pregunto que cuál es el mejor o cuál es su preferido, todos son los preferidos, ¿no? Pero siempre yo digo que hay uno que marca la diferencia, ¿no? ¿Cuál sería el de usted? Híjole, es complicado esa respuesta, pero hay telenovelas que han sido significativas, ¿no? Podría yo decir la primera que hice, porque pues sin la primera no podría llegar a todas las demás, y que además fue o sigue siendo un ícono en la historia de las telenovelas, que fue El extraño retorno de Diana Salazar, con Lucía Méndez. Después de muchos años, La que no podía amar, porque gracias a ese papel que hice ahí de un sacerdote, me fueron llamando para otras novelas para ser sacerdote, y yo puedo decir que hasta la que estoy haciendo actualmente tiene que ver
con esa novela porque es la misma producción. Entonces depende del tipo de trabajo que tú estás haciendo, es como te vas ganando, ¿no?, tu trabajo próximo. Entonces sería La que no podía amar. Esta última, porque es la novela que mayor número de capítulos he podido trabajar, que me ha dado la forma de moldear un poquito más un personaje y tener también, como decía hace rato, ¿no?, otro tipo de contacto con otras cosas dentro de las locaciones. Entonces en las novelas sería eso. En el trabajo escolar creo que serían las pastorelas, ¿no? Hay una que en específico me ha dejado, y cada vez que veo el video vuelvo a decir, yo no sé cómo le hicimos o cómo le hicieron los alumnos para aprenderse todo eso, ¿no?, de memoria, que es la pastorela Felipe de la Vida de Willebaldo López, porque está completa de principio a fin en verso. Es prácticamente 45 minutos para estudiantes de secundaria, aprendido de memoria y además actuado. Bueno, fue realmente una cosa extraordinaria. Tan es así que cuando la hicimos y se presentó en el Centro Nacional de las Artes, de manera unánime el jurado dijo, no, o sea, todos los reconocimientos son para este trabajo, porque no es posible que estos niños puedan trabajar así. Entonces, ese está ahí dentro de los recuerdos atesorados. Tengo una pregunta más por hacer. No la hace un invitado que está detrás de cámaras, que él tiene esta curiosidad y dice si hay alguna edad recomendable para estudiar actuación, ¿no? Porque si bien dicen que los niños son esponjitas, pero entonces también hay personas más grandes que obviamente por las vivencias suelen como interpretar, ¿no? Ya sea, siempre dicen que en el canto o en la actuación. ¿Cuál es como la edad, o si existe un límite, o todos podemos? Todos, bueno, mientras se quiera. También hay que estar consciente, ¿verdad? Como en todas las actividades de la vida, que hay ciertas facultades que se deben de tener, o para qué quiero aprender, a lo mejor porque es mi gusto y lo quiero hacer en mi casa, pero si quiero trascender a un terreno profesional, sé que requiero mayor preparación. No hay una edad límite. Precisamente en la novela acabo de estar con un compañero, Jerry, que él me decía, yo soy contador de profesión, pero mi ilusión siempre fue trabajar en la televisión o en el cine. Entonces, de repente se dio la circunstancia por la pandemia, me fui a hacer un estudio en relación con un taller de teatro, ¿no? Y de ahí Luis Felipe Tobar me dijo, pues tú puedes trabajar, y me hablaron para la primera cosa y de ahí me he seguido. Es un señor que más o menos tiene mi edad, o sea, él no empezó joven, empezó ya con cierta edad, ¿no? Y pues está feliz ahora trabajando como actor. Y obviamente pues hemos visto en cine, en televisión, en teatro, que pues hay desde niños que trabajan maravillosamente, ¿no? Entonces para eso sí, no hay una edad determinada. Ok, pues profesor, muchas gracias por venir de muy, muy lejos. No sé si quisiera compartir algo más, decirnos algo más aquí a las personas que seguramente lo van a estar viendo, que son bastantes. Bueno, nada más aprovechar que eso te decía, ¿no? Ya que estamos tan cercanos, porque coincidentemente se dio la fecha en este sábado, aunque ya lo habíamos proyectado desde hace algún tiempo, que es la fecha más cercana al Día del Maestro. Entonces creo que todos como seres humanos nos marcó, como tú decías, y te lo agradezco, un maestro en nuestra vida. Entonces recuerden a sus primeros maestros, que fueron sus padres, y a los maestros en la escuela, que siempre dentro de ese recorrido que todos hemos tenido, alguien fue significativo y que nos ha dejado algo para nuestra vida. Entonces yo les quiero mandar también una felicitación a todos mis compañeros profesores en un día tan especial, porque es una labor realmente muy, muy complicada, pero que la tratamos de hacer de la mejor manera posible y con mucho cariño. Pues muchas gracias, profesor, nuevamente. La verdad es que estoy muy, muy contenta, nerviosa, no sé. La verdad es que después de tantos años, la verdad es que si alguien me lo hubiera dicho que
que yo estando ahí en el salón de teatro después de tanto iba a estar entrevistándolo, no lo iba a creer. Entonces, muchas gracias. Espero que le haya gustado la entrevista, que la pueda compartir. Y bueno, pues también a las personas que nos ven desde su casa, espero que les haya gustado. Ya saben que si les gusta, compártenla, denle like y pues comenten. Recuerden que esta producción corre a cargo de Jesús Vega. Yo soy Rubí Tapia y nos vemos en el siguiente video. Adiós.